Sobre la cresta de una montaña de la Cordillera Central, a 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar, está Horizontes. Es un corregimiento de fachadas coloridas, con casas alineadas a lado y lado de una calle larga y limpia, donde el silencio, la soledad, la neblina y el viento son rutinarios. Algunos usan las frases pedacito de cielo y un pueblo entre las nubes para referirse al lugar, y un letrero en las afueras anuncia que ese es un pueblo bien pintado. Desde su entorno se pueden divisar 13 municipios y poblados que están en el valle y los montes vecinos, y el imponente río Cauca a su paso por el occidente del departamento de Antioquia. Las casas, dicen allí, suman 123. Todos siempre han sabido quién vive en cuál, y más ahora que muchas están cerradas desde tiempos que se están perdiendo en la memoria. Otras son utilizadas solo como opción de paseo y descanso, y con otro puñado de ellas nadie sabe cuál será su futuro. No es gratuito que todos los vecinos se conozcan y que las casas no necesiten tener nomenclatura como en otros pueblos, sino que estén marcadas con los nombres y apellidos de las familias, algo que también se ha vuelto atractivo para los visitantes. Este poblado pertenece a Sopetrán, un municipio de 16.000 habitantes y a 40 kilómetros de Medellín, donde el clima cálido y la vecindad con el río Cauca son reflejo de su altitud de 750 metros sobre el nivel del mar. Horizontes es uno de sus 7 corregimientos, y para subir desde la cabecera hasta él hay que remontar una carretera destapada de 32 kilómetros, definida por los habitantes como más bien nueva, porque durante décadas solo tuvieron entrada y salida por la parte de arriba de la montaña, por el municipio de Belmira, que hoy se conserva como la ruta más expedita para comunicarse con la capital antioqueña. Es una distancia física con la cabecera que cuenta y que se refleja en muchas realidades. Entre quienes relatan lo que ha sido el pasado de Horizontes está Ana Eugenia Moreno, una mujer acostumbrada a las labores rurales que llegó a estas tierras hace medio siglo, cuando ni siquiera existía la carretera que ahora los une con la cabecera municipal, y a quien se le escucha decir que se quedará por allí hasta el final de sus días. En ese poblado tuvo y vio crecer a sus hijos, y por eso no puede evitar comparar lo que llama otros tiempos con lo que se vive en la actualidad. Hoy su cotidianidad se relaciona con algunos animales de granja que cuida con esmero, porque le permiten seguir ligada al campo y le proporcionan algún ingreso. Sus descendientes partieron hace varios años a buscar opciones en otras partes de Colombia y el mundo, como hicieron decenas de vecinos de quienes poco o nada se ha vuelto a saber. Anuncia mucha gente y la gente se ha ido yendo toda para Medellín, porque como por aquí no hay ningún empleo, todos se van yendo, San Pedro, Belmira, San Félix, por allá con la lechería en grande. Entonces por allá todos se van yendo y por la gente por eso, muy poquita por eso. Porque esto aquí es pobre para el trabajo, que hay trabajo no hay. Mire, vea. Ya va a ponerse a correr. Venga. Venga, pues. La señora Eugenia tiene 83 años de edad. Ella relata con nostalgia que hace algunas décadas, en la segunda mitad del siglo XX, las calles del corregimiento eran llenas de gente, que había varias instituciones estatales que prestaban servicios, pero fueron desmontadas lentamente hasta que ninguna quedó, que la escuela y el colegio tenían matriculados a decenas de niños y jóvenes, y que había establecimientos comerciales por doquier. Hoy, dice, los salones de clases están vacíos, la mayoría de artículos hay que traerlos de otras partes, y los escasos 150 habitantes que quedan se caracterizan por ser en su mayoría de edad avanzada. Ella cree que esa soledad es una situación que se volvió irreversible y que muestra la entrada paulatina del territorio antioqueño a una tendencia mundial, el envejecimiento de la población a la par con un mayor despoblamiento de las zonas rurales.
Sí, mucho, ha cambiado mucho, porque aquí era de mucho, ¿cómo te digo? De mucha gente, eso de mucha gente. Pero después de que echaron carretera, primero esta carretera aquí no existía. Entonces echaron esta carretera, ya esa gente se ve retirando mucho porque Santa Bárbara y La Loma salen más para Sopetrán que para acá, a mercar. Y antes esto era muy concurrido gente, ahora es poquita. Resulta bastante, pero cuando hay como fiestas, así. Pero el resto no, la gente es poquita. El pueblo de 20 años para acá ha quedado más solo. Hace 20 años aproximadamente el pueblo era de mucho movimiento, porque todas las familias se quedaban acá y eran familias de 8, 10 integrantes, papá, mamá y 8 hijos. Hoy en día es difícil encontrar una familia con 1, con 2 hijos incluso. Eso refleja que Horizonte se está quedando solito, tranquilo pero solito. Entre más días los jóvenes van saliendo y se van yendo, son poquitos los jóvenes que quedan en las comunidades, ¿cierto? Y entonces en Horizonte, si vos vas a esta hora, ¿a quiénes ves afuera tomando tintico? Afuera de las casas, a los adultos mayores, ¿cierto? Los jóvenes que vos encontrás en la cancha son 2 o 3, 5, 10 si acaso. Entonces entre más días, la juventud se va a agotar. Horizontes es fiel reflejo de que la pirámide poblacional ha dejado de existir. A mediados del siglo XX, esa figura mostraba una parte inferior robusta, soportada por la gran cantidad de niños y jóvenes en plena época de expansión de la población del mundo. Con los años, esa base se achicó a medida que disminuyó la cantidad de hijos por mujer, y entonces la pirámide se transformó en una especie de botella. Una botella que tiende a consolidarse y que ya tiene problemas a varios territorios del mundo, donde el envejecimiento de la población y la soledad de los pueblos siguen aumentando. El fenómeno es tan acelerado que en el solo caso de Medellín, la capital del departamento de Antioquia, quedaron muy, pero muy atrás los tiempos en que las mujeres tenían hasta más de 10 hijos, y aceleradamente esta capital se acerca a un solo hijo por cada una de ellas. En 2004 se hablaba de un promedio matemático de 1.9 nacimientos por mujer, y en 2019 ya se había llegado a 1.4. Por esto se han vuelto comunes las ofertas de varios territorios del planeta tendientes a atraer a personas jóvenes para que se establezcan en ellos y ojalá tengan hijos. Se puede hacer, por ejemplo, una lista de algunos donde el Estado local está dispuesto a pagarles a quienes se vayan a vivir allí. Alaska en Estados Unidos, Bormida en Italia, Kaitangata en Nueva Zelanda, Mishima en Japón, Ponga en España, Albinen en Suiza, Camp du Vol en Francia, Manitoba en Canadá, Ottenstein en Alemania y Utrecht en Países Bajos. Estos son solo algunos, pero hay decenas. Cada territorio, obviamente, tiene sus normas para otorgar beneficios y atraer, pero a todos los une el deseo de frenar lo que podría llamarse desangre poblacional. Y es que, por ejemplo, la Federación Española de Municipios y Provincias calcula que en ese país hay más de 4.000 localidades en riesgo de desaparecer porque ya tienen menos de 500 vecinos. Y el Instituto Nacional de Estadística de España dice que hay 2.900 municipios abandonados, sobre todo en zonas como Asturias y Galicia. Europa es el continente más impactado por el fenómeno de la merma de niños y jóvenes y el aumento de adultos mayores. En 1950, allí vivía casi el 22% de la población mundial. 30 años después había bajado al 15.6% y en el año 2000 a menos del 12%. Para 2030 se calcula que el porcentaje estará en 8.6% y en el año 2100 los europeos representarían el 5.8% de la población del planeta. Pero los cálculos de expertos dicen que los demás continentes también entrarán en esa tendencia y que en el caso de América la velocidad se está viendo superior. De hecho, el norteamericano ya muestra gobiernos locales inquietos con la caída en su cantidad de ciudadanos y es bien conocido, por poner un caso, el esfuerzo canadiense por atraer a personas de ciertas condiciones para que se vayan a vivir a ese país.
Al tener unas poblaciones y unas ciudades de personas adultas mayores, nos tenemos que pensar ciudades para personas adultas mayores, con servicios públicos, servicios sociales, servicios complementarios y atención específicamente para la población envejeciente y vieja. Los cálculos hablan entonces de que las ciudades tendrán que ser distintas en aspectos como medios de transporte, tamaño de las viviendas, accesibilidad en espacios públicos y servicios de salud. El reto es tan grande y tan acelerado que pocos estados y gobiernos parecen ir a su ritmo. Todo se está diseñando y construyendo en la medida que llegue, además porque hay muchas preguntas e incertidumbres rondando. Parece claro, eso sí, que no pasarán décadas, sino años para que se acreciente la necesidad de tener otros tipos de ciudades en las que los paradigmas urbanísticos y sociales de hoy habrán cambiado. Según la encuesta nacional de salud y envejecimiento hecha por el gobierno colombiano en 2015, entre ese año y 2050, la población mundial mayor de 60 años pasará del 12 al 22%. Ese promedio obviamente no tiene la misma velocidad en todos los territorios. A Francia, por ejemplo, le tomó 150 años pasar del 10 al 20% de personas mayores, pero para Brasil, China e India se calculan menos de 20 años. Y en el caso de Colombia, se cree que los 700.000 habitantes mayores de 80 años de hoy habrán subido a 3.100.000 en 2050. América todavía es joven, pero el tránsito hacia la adultez se está dando más aceleradamente de lo que estaba calculado y ciudades como Medellín no escapan de esa tendencia. Para la ciudad viene que nuestros futuros arquitectos y nuestros futuros constructores trabajen y piensen de la mano de los profesionales y técnicos en la gerontología y que trabajan el envejecimiento, porque las características para una ciudad pensada en personas adultas mayores, como usted lo dice, debe ser unidades sanitarias amplias, seguras, rampas, ascensores, entendiendo que el envejecimiento y la vejez no son una enfermedad, son una oportunidad para vivir mejor. Pero sí hay unas condiciones de movilidad de pronto más reducida y por eso necesitamos pensarnos unas ciudades, irlas acondicionando, que lo que vamos construyendo lo construyamos ya con las características propias para la población y lo que tenemos acondicionarlo. Nuestras ciudades no son amigables con el adulto mayor y ciudades, por ejemplo, como algunas ciudades del eje cafetero, ciudades de Antioquia, Ibagué, usted ve y esas ciudades son lomas, son montañas, porque fueron construidas en montañas, pero entonces al ser montañas, entonces tienen escaleras o rampas de difícil acceso. Entonces construir una ciudad enfocada en el adulto mayor es tremendamente complejo, porque si usted no la construyó inicialmente pensando en eso, va a ser muy difícil transformarla. Nosotros hoy en día tenemos unas normas muy claras con relación a la arquitectura. Nosotros hoy tenemos claro que tenemos que tener unos espacios accesibles, pero hay como unas diferencias, o parece que eso no lo tuvieran en cuenta los arquitectos o los ingenieros cuando construyen. Si nosotros tenemos espacios accesibles, no tendríamos ninguna limitante para que participen las personas adultas mayores o incluso las personas de otras generaciones con relación a los espacios. Muchas personas no pueden acceder y participar como deberían, como el Estado debería garantizarles, porque no pueden subir unas escaleras, porque no pueden ingresar a un salón. Entonces el tema de movilidad es uno de esos grandes retos. Antioquia está entre los departamentos colombianos que han construido una política pública de envejecimiento y vejez a partir de varias ordenanzas aprobadas por la Asamblea en unión con la Gobernación. En agosto de 2021, esas normas fueron actualizadas y compiladas para tratar de ir al ritmo del aumento de la adultez mayor y de la necesidad de darles alternativas de calidad de vida a las personas que llegan a esa etapa y carecen de muchas opciones. Esa política dispone, entre otras normas, que deben existir un comité gerontológico departamental, una red de cabildos de adultos mayores,
centros de bienestar y de protección social para esta población y una gerencia especializada. También que en cada municipio debe haber como mínimo un gerontólogo y que la estampilla para el bienestar del adulto mayor provee recursos para ayudar a financiar los programas. El Plan de Desarrollo de Antioquia 2020-2023, al referirse a esta población y a los programas en relación con ella, analiza algunas cifras del Departamento Nacional de Estadísticas DANE. Por ejemplo, que mientras en 2003 las familias tradicionales o nucleares representaban casi el 63%, en 2016 habían bajado a poco más del 59%. Y entre esos mismos años, las familias unipersonales, o sea, las personas que viven solas, pasaron del 10.2% al 14.6%. Una sociedad distinta que obliga a pensar distinto. Hasta hace 10 años más o menos, pues el crecimiento era la niñez. Y hoy la pirámide ha cambiado totalmente porque hoy el tema de las personas mayores está creciendo exponencialmente y el tema de la niñez bajando. ¿Qué significa eso? Que cada día la atención a esta población tiene que ser mucho más fuerte en tema de políticas públicas, que tiene que ser mucho más el trabajo. Los programas que tienen varios municipios a favor de los adultos mayores son una muestra de lo que podría venir en los próximos años. Por ejemplo, existen los centros de encuentro ciudadano y vida, donde se ofrecen opciones de recreación y educación y cuya fortaleza depende en buena medida de la decisión de las administraciones locales. ¿Qué he hecho? Dígame, ¿qué lo he hecho? Montar en bicicleta, hacer gimnasia, gozar la vida. Los profesionales del área gerontológica creen que será necesario apuntarle al fortalecimiento de los mismos en la medida que aumenten los cambios demográficos actuales. En la otra cara de la moneda están las localidades donde la población mayor tiene pocas o ninguna opciones, lo que enreda las realidades propias de esa etapa de la vida. Si hoy en la zona urbana cada vez se pretende destacar, porque es que parece ser que es un tema que se ha querido olvidar porque nadie quiere llegar a ser viejo, en la ruralidad, a pesar de que se respeta un poco más a los adultos mayores porque todavía son los cuidadores, todavía son los que trabajan y hacen una labor muy, muy valiosa con la tierra, con el cuidado de los niños, con el cuidado de las familias, todavía le hace falta al Estado que llegue allá y que sea partícipe y que sea generador de esos espacios de envejecimiento activo para los adultos mayores. Maruja Bolívar nació en el municipio de Andes, suroeste de Antioquia, en 1926. Hoy vive en el Hogar Santa Luisa de Marilac, donde obtiene los cuidados necesarios en relación con sus 95 años de edad. Ella dice que lugares como ese son cada vez más importantes en vista del aumento de la población mayor y de la disminución de los más jóvenes. A su lado habitan otras personas con necesidades diversas que en buena medida dependen de ayudas de todo tipo. En 2018, según el DANE, de los más de 6.550.000 habitantes que tenía Antioquia, más de 917.000 eran mayores de 60 años. Entre tanto, los niños hasta los 11 años representaban el 17% y los jóvenes de 12 a 17 años el 9.2%. En estos dos últimos grupos los cálculos estipulan, claro, disminución constante en la cantidad de personas. Porque los abuelos, claro que uno siempre de pronto tiene forma de conversar alguna cosa o hacer alguna cosita, para uno entretenerse o para muchas cosas en la casa, ¿cierto? En cambio, y siempre en ese sentido somos los abuelos, pero nunca alegramos como los niños. Porque digamos para una actividad, para un juego, para alguna cosa, siempre es mejor, alegran más los niños que los abuelos. Luisa de Marilac nació en París en 1591 y murió allí mismo en 1660. Fue cofundadora de las Hijas de la Caridad, una congregación dedicada a obras sociales en hospitales, orfanatos,
asilos e instituciones psiquiátricas. La Iglesia Católica la canonizó en 1934 y entonces su nombre quedó para la posteridad en hogares como el que habita Maruja Bolívar. Casi con un siglo de vida, ella hace parte del 14% de la población antioqueña mayor de 60 años, que son entonces 970.000 personas según la gobernación del departamento. Muchas de ellas dependen de acciones benéficas como las del hogar que lleva el nombre de la Santa Francesa, por ser Colombia un país con inequidades grandes y pobreza en muchos grupos poblacionales, y porque el abandono y la soledad son la compañía de miles. Recordemos que en este país apenas la cuarta parte de las personas se alcanza a pensionar, lo que significa que el 75% de adultos mayores necesita recursos de otras fuentes o algún tipo de asistencia. Pues entonces me supongo que pronto, Sandra, vean, que de pronto puede quedar el país como más silencio, más solitario, y porque es que los niños siempre alegran mucho, y en cambio los abuelos siempre somos por allá como más calmados, y no alegramos el país como los niños. El bajo cubrimiento de las pensiones es uno de los temas pendientes en Colombia, y ocuparse de él se ha vuelto una necesidad aplazada por los gobiernos que no parecen dispuestos a enfrentar el costo político que podrían tener por asuntos como aumentar la edad y el tiempo de cotización. Hoy, la nación destina 43 billones de pesos anuales del presupuesto a pagar mesadas en el sistema público, el de Colpensiones, porque lo que cotizan los más jóvenes no alcanza a cubrir los pagos de quienes ya están retirados. Rubros como educación, subsidio a la salud, bienestar familiar y SENA tienen asignaciones presupuestales mucho más bajas, entre otras razones porque en el sistema pensional público hay personas que lograron mesadas millonarias por la forma como está estructurado y no se puede incumplirles. Estamos dando mucha plata, nos estamos gastando cerca de 50 billones de pesos al año en muy poca gente que está efectivamente recibiendo una pensión, y es la población de más altos ingresos. Lo que estamos haciendo hoy en día es darle mucha plata a la gente de más altos ingresos, porque hay unos subsidios pésimamente focalizados donde la plata está llegando a la gente de más altos ingresos, y a la gente más vulnerable, a la gente de menos ingresos, le estamos dando apenas 80.000 pesos mensuales. Entonces, un poco hacia dónde debería migrar un sistema debería migrar a que la gente que gane, pues que tenga los ingresos más altos dentro de la sociedad, se financie sus propias pensiones, y a la gente de menos ingresos, el gobierno sí les dé un subsidio que les permita a esa población estar por encima de la línea de pobreza y eliminar la pobreza en los adultos mayores. En Colombia, el 27.3% de los adultos mayores tiene pensión. El 19.4% se ayuda con un subsidio que le otorga el Estado. Y el 53.2% no tiene ingreso pensional y depende de sus ahorros o de una renta, o sigue trabajando, o alguien le ayuda. Y los cálculos dicen que en 2055 la cifra de adultos mayores sin ingresos habrá crecido hasta 58.5% y la de los pensionados habrá bajado al 24.7%. El país tendría ese año 14.254.000 habitantes mayores de 60 años, de acuerdo con cálculos del Gobierno Nacional. Políticamente es muy difícil porque alguien que le meta bien el diente a una reforma pensional va a tener todo el costo político hoy, y los beneficios se van a ver en 10, 15, 20 años, y pues toca tener toda la capacidad para pensar realmente el país a través del tiempo, pensar en las siguientes generaciones y no solamente en las siguientes elecciones. Parece entonces que cualquier reforma al sistema pensional colombiano tendría que buscar como fin principal aumentar el cubrimiento, o sea que más adultos mayores tengan la tranquilidad de una mesada y no las incertidumbres que trae la falta de un dinero fijo. En el país conviven dos sistemas, uno estatal y otro privado, cada uno con sus particularidades. Las propuestas de cambio son muchas y tienen que ver con los dos sistemas,
Pero hasta el momento todo se ha quedado ahí, en voces que piden intervenir el tema, pero sin que se logre avanzar hacia un cambio de fondo. En 2015, en Colombia había un promedio de casi 7 trabajadores cotizando en el sistema público por cada adulto mayor pensionado. Y si la estructura actual del sistema se mantiene y el envejecimiento de la población sigue al ritmo que va, en 2050 serían 2.4 trabajadores por cada adulto mayor. El mayor reto que tiene el sistema pensional y a lo que se viene el sistema pensional si no hacemos nada es que vamos a seguir destinando una proporción de impuestos, una proporción de gasto bastante elevada en muy poca gente, pero peor que eso, en gente de altos ingresos. Entonces hemos visto todos los cuentos de, por ejemplo, un senador que se mete una demanda para pasarse a Colpensiones porque Colpensiones le van a regalar una pensión más alta, le van a subsidiar una pensión, y eso es lo que está pasando en todo el sistema. Entonces nos estamos gastando mucha plata en poca gente, pero además nos estamos gastando mucha plata, pero solamente el 25% está efectivamente teniendo una pensión en Colombia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos gastando de nuevo mucha plata, cubriendo a poca gente y dejando desamparada, dejando sin ingresos a una gran proporción de colombianos, y eso al final lo que nos termina es en un país o en una, digamos, en la población adulta, en la población mayor, con más desigualdad, le estamos dando plata a los más ricos, pero además con más pobreza porque no estamos logrando sacar de la pobreza a los más vulnerables, y al final pues eso nos genera pues mil y un problemas más que fiscales. No es un tema de la bomba pensional que se nos va a estallar esto como una bomba fiscal, sino es un tema más social. Porque la desigualdad, amigos, es la que ocasiona las revoluciones, las guerras. Uno de los problemas grandes que lleva al bajo cubrimiento pensional colombiano es la informalidad laboral. Millones de personas que viven del día a día, del rebusque, y no cotizan mes a mes en la perspectiva de un ingreso durante la adultez mayor. ¿Y qué más necesitamos nosotros saber del amor? Que debemos amar a Dios. En esa realidad está el 45% de la población, mientras que el 15% gana un salario mínimo y el 21% entre 1 y 2. Y muchos apenas cuentan con los famosos contratos chatarra, caracterizados por su temporalidad y sus bajas garantías. Con semejante panorama y ante la realidad del envejecimiento que le viene al país, las preguntas que rondan son bastantes y muchos los cambios que el Estado y sus instituciones tienen pendientes. Con la estructura actual, los próximos años pintan llenos de nubarrones, similares a los que se observan día a día en el corregimiento Horizontes, donde dicen que los niños están en camino de convertirse en personas exóticas. Pero claramente la informalidad pues hace que los resultados que uno quiera de pensiones más altas, más y más cobertura, pues la informalidad es el principal problema que tenemos para lograr esos objetivos. Pero la informalidad no solo es un problema del sistema de pensiones, la informalidad es un problema de productividad, de generar más ingresos para los hogares, y es el principal problema de Colombia hoy en día, es la informalidad en todas sus dimensiones: informalidad laboral, informalidad empresarial, informalidad de predios. Ese es nuestro mayor problema, y eso sí o sí debería estar en el centro de una política y en el centro de un Plan Nacional de Desarrollo, eliminar o combatir la informalidad. A los pocos niños y jóvenes que quedan en Horizonte se les puede ver juntos en las mañanas cuando asisten a la escuela y el colegio. En el resto del día no hay grupos de ellos en las calles. No hay gritos ni juegos que rompan el silencio. El salón de clases los junta, les permite compartir y socializarse mientras se acercan al conocimiento que les brinda la profesora Andrea. Horizontes es una comunidad adulta. Total, usted acá en este momento en el colegio y la escuela nos suman 35 jóvenes o 40. Y niños en el pueblo, niños de 0 a 10 años, no encontramos 10 o 15 aproximadamente. Eso es el reflejo de que ya somos una comunidad muy adulta y los jóvenes están llenos. Terminas de hacerlo con eso. Saca el lápiz, por favor. ¿Cómo vas, Sarita? Andrea Velázquez es licenciada en Educación Especial y magíster en esa área con énfasis en lengua castellana y literatura. Ella lleva 6 años trabajando en Horizontes
donde enfrenta un reto que para muchas personas podría ser algo impensable, pero al que ella ya se acostumbró. Tiene 18 alumnos, de los 6 grados entre transición y básica primaria, y a todos les dicta todas las materias de manera simultánea y en el mismo salón. Requiere del maestro conocimiento de cómo manejar los diferentes tipos de población. No es lo mismo trabajar con un niño de transición que trabajar con un niño de quinto. Adicional a ello, nos exige ser, digámoslo así, toderos. Entonces, el maestro rural tiene que tener la capacidad intrínseca, o sea, de él mismo, de manejar diferentes grupos, diferentes situaciones que requieren un manejo de estrés, un manejo de normatividad, un manejo de temáticas para las cuales muchos de nosotros ni siquiera somos formados desde esa formación universitaria, ¿cierto? Es lo que se conoce como multigradualidad. Así, entonces, el día a día de la docente le implica ir de mesa en mesa, donde hay niños de todas las edades, viendo cada uno una materia distinta, preguntando, buscando asimilar el conocimiento, Este es el 5, este es el número 5. Aunque no haya un tema que compartan todos a la vez. Ya terminaste, hay que pintarlo. Son entre 12 y 14 áreas para enseñar y para buscar aprender. Yo siento que también terminamos teniendo muchas deudas con los estudiantes, porque hay momentos en los cuales los niños tienen que tener espacios muertos donde sus dudas se quedan muchas veces no resueltas porque el maestro no alcanza a hacerlo. Por más intentos, por más que uno quiera, hay momentos que tiene que decirle al estudiante, mi amor, resolvemos eso mañana porque es que no me dio el tiempo hoy. Cuenta la historia que hubo un tiempo en que la escuela del corregimiento vivía una situación muy distinta, que alguna vez en esas instalaciones también funcionó el colegio, o sea, que tenía todos los grados de la educación básica, con cientos de alumnos, director y profesores. Cuando la básica secundaria se fue para otro local, aumentó la soledad en la escuela, que se refleja en un tiempo de recreo menos bullicioso, en unos salones solitarios y con objetos arrumados, y en un rondar permanente de preguntas sobre el futuro. No es lo mismo. Esta es la tabla de conversión de los alumnos que tiene Andrea Velázquez, la mitad llega desde la zona rural y la otra es de la cabecera. Pero la cantidad no es fija, sino que depende de las realidades sociales y económicas de las familias. Ella sabe que tiene que ser así porque en la medida que Horizontes se ha llenado de adultos mayores, ese es el sistema estipulado para que los niños tengan educación. Unos muchachos que algún día crecerán y seguramente, calcula ella, también querrán partir porque las labores del campo poco están ya en los horizontes de esta generación. Uno no se quedan acá porque es que no hay trabajo, o sea, sí hay trabajo, pero entonces empezamos a hacer digamos que esa balanza entre costo-beneficio, entre cuánto me gano por trabajar desde las 3 de la mañana hasta las 5 de la tarde, bien sea cogiendo café, ordeñando vacas, que es, digamos que, las actividades laborales más comunes en esta zona, es cuánto me ganaría yo haciendo eso, a cuánto me gano trabajando solo 4, 5, 6 horas en un taller en la ciudad. Entonces las personas empiezan a decir, no, venga, es que allá hay más posibilidades de trabajar y por ende voy a ganar mejor que acá. Y entonces se empiezan a desplazar y por ende, como no hay mujeres jóvenes que procreen, el corregimiento empieza a reducirse en tamaño y incluso, empezamos a ver que muchos de los niños terminan el cuidado de sus abuelas porque su mamá o su papá termina yéndose hacia la ciudad buscando posibilidades laborales. Lo segundo es que las posibilidades educativas distantes no son viables, ¿cierto? O sea, acá no hay internet. O hay, pero es sumamente mala la calidad de la señal. Cuando habían tantos estudiantes, todos los que iban completando, pues ya de haber acabado de estudiar, se iban para Medellín a ver qué trabajo encontraban. Y después ya los estudiantes son politiquiticos, porque es que ya gente no hay, toda la gente se ha ido yendo.
Realmente el corregimiento de Horizontes en este momento podemos decir que es más bien solo debido a que la juventud sale de estudiar y se va a buscar nuevas oportunidades laborales en la ciudad. Si terminan el bachillerato quieren seguir una carrera universitaria y por ende también quieren buscar un empleo en Medellín, ya que en Horizontes no lo van a encontrar. Y otra cosa que hay que aclarar es que a la juventud de hoy no les gusta trabajar la tierra. Ya nos estamos quedando sin campesinos que les guste trabajar la tierra. Ellos ya quieren buscar trabajos de oficina y otras partes donde no se tengan que maltratar mucho. Es por eso que podemos ver que el corregimiento está aproximadamente un 60% habitado solo por adultos mayores. Horizontes y sus niños, Horizontes y sus adultos. Un ejemplo en pequeño de una transformación poblacional inevitable que se va volviendo más grande en la medida que se habla ya no de pueblos sino de ciudades. En 1980 la Tierra tenía 5 ciudades con más de 10 millones de habitantes y en 2021 ya son 16. Y mientras en 1950 el 29% de la población del planeta era urbana, ahora está en 56 y para 2100 se calcula en 67%. Un cambio que está en marcha y que genera preguntas, por ejemplo, cuando se analiza el tema en relación con capitales como Medellín. Las municipalidades y en particular entidades territoriales como el municipio de Medellín deben empezar a pensar qué tipo de acciones se van a hacer para complementar los ingresos, tanto de las personas que viven en unidades familiares con personas que tienen actividad económica, como personas que van a vivir solas. Tenemos que repensar la ciudad y creo que en términos de política social ha habido lentitud en este sentido. Nos tenemos que preparar a mayor velocidad y son las entidades territoriales, los gobiernos locales los que tienen que empujar las reformas nacionales, como por ejemplo las reformas pensionales y de salud, que nos permitirían tener sistemas sociales mucho más funcionales para atender esta realidad que vamos a estar enfrentando. Medellín Cómo Vamos es una alianza de instituciones privadas para hacerle seguimiento a la calidad de vida de la ciudad. Comenzó labores en 2006 y desde entonces analiza temas como pobreza, desigualdad, demografía, educación, salud, empleo, servicios públicos y medio ambiente. En esa toma constante del pulso a la ciudad, ha llegado a entender que la planeación de esta urbe para el envejecimiento tiene varias materias pendientes. Según el análisis de esta entidad, a partir de cifras oficiales sobre demografía, mientras que la cantidad de niños y jóvenes va para abajo, la de adultos mayores lo hace hacia arriba. En 2005, los niños entre 0 y 5 años representaron el 7.3% de población y los de 0 a 14 casi el 25%. Para 2026 se cree que el primer grupo habrá bajado a 5.3% y el segundo a 16.6%, y que los mayores de 60 años, entre tanto, pasarán de poco más del 10 a más del 18%. Esto de acuerdo con estimaciones del DANI. Las políticas públicas tienen que transformarse. Lo mencionaba desde la perspectiva de la política social. Pensemos que este es un país que cerca de 3 de cada 10 personas se pensionan. Por lo tanto, una ciudad que va a tener cerca del 18% de su población mayor de 60 años tiene que pensar que una buena proporción de esas personas no va a tener ingresos propios asociados a una pensión. Por lo tanto, en términos de redes básicas de atención social, tenemos que cambiar el enfoque tradicional. Entre 1940 y 1970, las altas tasas de natalidad y la migración del campo a la ciudad llevaron al crecimiento de la población y a que los niños y jóvenes fueran la constante. Pero luego, hasta 1990, la cantidad de hijos por mujer empezó a disminuir y de esa década en adelante la violencia homicida, el cambio de paradigmas sociales y el aumento de la esperanza de vida impulsaron nuevas realidades. En ese último ítem, el de los años por vivir, para un bebé nacido en 2004 se hablaba de una perspectiva cercana a 75 años y en 2020 de casi 80. Esto está jalonado, entre otros factores,
por los avances científicos que han permitido combatir dolencias físicas y mentales que antes eran más mortales. El desinterés de las nuevas generaciones por la maternidad y la paternidad también es bien conocido y hace parte de la disminución acelerada de los hijos que cada mujer está teniendo. Además, muchas de ellas aplazan el tiempo de ser madres, por ejemplo, por asuntos profesionales, lo que también impacta las cifras de demografía. En 2035, 1 de cada 3 habitantes de la capital antioqueña tendría más de 50 años de edad. Tenemos que repensar también la manera como se hace el diseño urbano. Y es que si bien la vejez no significa que uno no pueda hacer la vida normal, está claro que necesitamos tener aceras mejores, necesitamos tener sistemas de transporte que entiendan que vamos a tener una mayor proporción y una creciente proporción de personas mayores de 60 años. Tenemos que repensar también si, por ejemplo, el número de metros cuadrados que necesitamos como límite mínimo para las viviendas debe seguir siendo 33, o cuántos metros cuadrados necesitaremos para una sociedad que va a tener muchas más familias unipersonales. Sin embargo, Antioquia, Medellín y Colombia están acumulando un bono demográfico por cuenta de la migración, especialmente de venezolanos. Esta población es muy marcada por la juventud y la niñez, lo que compensa el aumento de la edad en el país y en ese sentido significará un respiro en los próximos años. A mediados del siglo XX, a la capital antioqueña llegaron miles de personas huyendo de la pobreza y la violencia rurales y ahora esta ciudad se ha convertido en refugio de quienes no desean vivir más en naciones vecinas. Antioquia ha recibido al 9% de quienes huyen de Venezuela y Medellín al 5.2% del total de 1.729.000 personas que llegaron hasta diciembre de 2020, según el gobierno colombiano. Así, una migración que para muchos podría significar problemas y motivo hasta de xenofobia, sería oxígeno demográfico. Entre los que están llegando hay una buena cantidad de menores de edad y mujeres gestantes. Como es un problema complejo, las soluciones también son complejas y son multisectoriales, y esto creo que es lo más importante, y es que tenemos que comenzar desde todos los sectores a pensar en cómo hacemos para que las personas adultas mayores tengan una mejor calidad de vida y podamos realmente como país avanzar en este aspecto. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en 2020 Colombia tenía 6.808.000 habitantes mayores de 60 años. El 14.2% vivía solo, el 29.2% en compañía de otra persona y casi el 22% con otras dos. Esos porcentajes también van a variar en los próximos años en la medida que aumenten los adultos y mermen los niños y jóvenes. La gente solitaria será cada vez más y también los grupos de estas personas que compartan sus vidas. Uno de los retos que implicará esta situación estará en el sistema de salud, en el que las especialidades, los espacios y las cifras económicas serán otros e implicarán nuevas adaptaciones. Cuando uno envejece no es sinónimo de enfermedad, pero sí de cambios a nivel fisiológico, cambios a nivel cognitivo también, una serie de condiciones que nos pueden hacer susceptibles a que presentemos enfermedades. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos construir un sistema de salud orientado hacia la prevención de los riesgos reales? Porque también los riesgos cambian. No es lo mismo tener 40 años y estar preocupados por la hipertensión y la diabetes, por ejemplo, a tener 90 años, que a los 90 años ya uno preocupado por hipertensión, diabetes y estar comiendo bajito de sal y bajito de dulce, pues ha perdido un poco el sentido. La responsabilidad nuestra es que los jóvenes aprendan a envejecer saludablemente y sanos. ¿Cómo? Teniendo buenos pensamientos, buenos sentimientos, alimentándose bien, haciendo actividad física, teniendo buenas relaciones familiares, o sea, que estos jóvenes que están tengan un tono emocional elevado y quieran envejecer, porque la vejez es una etapa más de la vida que nos tenemos que disfrutar y aprovechar.
Del Centro de Salud de Horizontes no queda ni el nombre, y adentro solo algunos elementos dan cuenta de lo que alguna vez existió. Hubo un tiempo en que allí había profesionales del área médica y los pacientes acudían en busca de alivio para sus dolencias. Pero todos fueron retirados cuando la población del corregimiento disminuyó y hoy, ante una urgencia, los habitantes no acuden a su municipio, Sopetrán, sino a Belmira, que la tienen a 11 kilómetros. Tampoco hay policía y menos calabozo, ni ninguna otra entidad estatal. Está presente, eso sí, la Iglesia Católica, que para muchos pobladores significa la opción de algo institucional. También se acabaron los compraderos de café, las heladerías y bares, la gallera, los almacenes y hasta las carnicerías y restaurantes. Solo hay un hotel en las afueras que ofrece su estructura arquitectónica tradicional y la soledad del entorno como atractivos. Y es posible alojarse en las casas de algunos lugareños que han adaptado sus viviendas para lo que se conoce como posadas campesinas. Y hay una finca en la zona rural que alquilan para eventos donde el mayor atractivo es la divisa del cañón del río Cauca y de varios poblados cercanos y lejanos. Es un corregimiento que se está envejeciendo. ¿Por qué? Porque este lugar es sumamente pacífico y delicioso para una persona que ya está culminando su vida, donde quiere mejor rezar, donde quiere estar tranquilo, en un lugar silencioso, pacífico, pero para una persona joven no es un lugar viable porque necesita trabajar o estudiar o hacer otras actividades de vida, incluso desde la parte del ocio y el tiempo libre y esparcimiento que el corregimiento no les brinda. Sopetrán fue fundado en 1616 y tiene vida municipal desde 1814. Nadie sabe con exactitud cuándo nació su corregimiento Horizontes, porque inicialmente eran solo unas casas o tal vez apenas unos cobertizos en medio de un camino donde descansaban quienes iban a pie y en mula entre el norte y el occidente de Antioquia. Hoy, con la disminución de la población y el cierre de varias viviendas, rondan muchas preguntas en relación con lo que viene para el poblado. En septiembre de 2021 nació una bebé que ahora es la habitante más joven del lugar y que podría ser una especie de esperanza demográfica después de varios años sin una vida nueva por allí. Antes de ella, cuentan, el niño más pequeño tenía 3 años. Sí, cada nacimiento es noticia que está en boca de todos, tal vez porque conocen la proyección del DANE, según la cual, mientras que en 1985 en Colombia había 27 bebés por cada 100.000 habitantes, para 2050 se cree que serán 10. Por eso, sobre esa cresta de la cordillera central afirman que a ese pueblo bien pintado y que parece un pedacito de cielo, el futuro ya se le volvió presente.